Buenas tardes a todos. Vamos a tener 5 minutos para que puedan ingresar todos sus compañeros, ¿ya? Estamos grabando, ¿ok? Listo. Bien, les decía a ustedes que nosotros tenemos que ver los aspectos, primero del área de la voluntad y después de la conducta motora, porque en la conducta motora son expresiones más selectivas. Cuando hablamos de voluntad, tenemos que definir qué cosa es voluntad. El hombre normal, en el hombre normal, la voluntad es una actividad que se pueden observar claramente, pues es una situación que se impone a la conciencia por la calidad distinta a otra clase de fenómenos. Mientras que en el sujeto anormal, que tiene problemas de voluntad, su separación ofrece dificultades porque los desórdenes que expresa se confunden con otras actividades psíquicas, como por ejemplo la conciencia, la inteligencia y la personalidad. ¿Qué cosa es la voluntad? La voluntad es la capacidad de los seres humanos y otros seres animales que les mueve a hacer cosas de manera intencionada. O sea, básicamente la voluntad tiene que tener, ¿no?, este elemento, la intención. Es la facultad que permite al ser humano gobernar sus actos, o sea, manejar sus actos, decidir con libertad y optar por realizar una conducta determinada. Entonces, cuando hacemos uso de la voluntad, estamos haciendo uso de nuestra libertad para optar por una conducta determinada, ¿no? En forma intencionada. Ahora, la voluntad tiene varios procesos o etapas que son parte de este mecanismo de desarrollo de la libertad. Tenemos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que al inicio aparece lo que nosotros definimos como tendencia, que es un proceso que se presenta antes del acto voluntario y se manifiesta como una necesidad, un interés o una inclinación hacia algo, que al principio no se conoce conscientemente, o sea, no se puede determinar. Es como si sintiéramos algo que nos impulsa a, ¿no? En segundo lugar, en el proceso de la voluntad aparece el deseo. El deseo es la toma de conciencia de las metas u objetivos que buscamos o perseguimos. Es lo que llamaríamos nosotros el proyecto para la acción. Para ejercer la voluntad, para actuar, hay una tendencia, un impulso y hay un deseo, que es un proyecto hacia dónde queremos ir. Y en ese proceso del deseo entramos en lo que se llama la deliberación, que es conflictúan los motivos para la acción. Deseo hacer la acción, lo debería hacer. No deseo hacer la acción, no lo debería hacer. Hay una especie de conflicto motivacional que culmina con la cuarta etapa o proceso, que es la decisión, que es la elección de los motivos iniciales y objetivos que uno desea realizar. Ahora, la decisión que nosotros tomemos no necesariamente tiene que ser positiva, puede también ser inhibitoria, o sea, deseo saludar a alguien, positivo. Deseo no saludar a alguien o dejar o no saludar, inhibitorio. Pero es una tendencia, ¿no?, voluntaria, que se expresa en un deseo, que se conflictúa en que lo hago o no lo hago, y en una decisión que se toma. Después de haber hecho estos cuatro procesos, pasamos a lo que se llama la expresión de la voluntad. Y la expresión de la voluntad es la acción, que es el último proceso de la voluntad, que consiste en la ejecución de la decisión que hemos tomado. Y entonces hablamos también en esta
lámina de que el proceso de acción de la voluntad comienza con la concepción. Por supuesto, antes viene el impulso, ¿no? Pero viene con la concepción o el planeamiento, la deliberación, o sea, la discusión si debemos hacerlo o no debemos hacerlo, y la toma de decisión que nos lleva a hacer o no hacer un determinado acto volitivo que se expresa a través de la ejecución. Esto que aparentemente está esquematizado es más o menos lo que nosotros veríamos en un proceso de decisión voluntaria. Y en el proceso de decisión voluntaria a veces nosotros no vemos estas etapas. Actuamos casi automáticamente tomando una decisión rápidamente. Entonces, estas son etapas que se ven si uno lo coloca en una forma lenta para poder ver cuáles son las fases por las cuales se elabora la acción. Ahora, los trastornos de la voluntad pueden ser de dos tipos, cuantitativos y cualitativos. Cuando son cuantitativos pueden ser nivel de elevación, o sea, de mayor acción, y hablamos de hiperbulia, que es el deseo de hacer muchas cosas. El impulso para hacer muchas cosas, si uno se dedica a hacer muchas cosas, es la hiperbulia. Y que puede presentarse en algunos procesos, por ejemplo, como los cuadros maníacos, que están con el ánimo elevado y quieren hacer muchas actividades. Ahora, esta hiperbulia, a su vez, puede ser productiva, en el sentido de que tiene una finalidad y un beneficio, o puede ser una hiperbulia improductiva, que hagamos cosas que no tienen ninguna finalidad, ningún sentido, pero que estemos ejerciendo acciones voluntarias, ¿no? Tomando decisiones voluntarias constantemente. Entonces, la hiperbulia es el nivel elevado del trastorno cuantitativo de la voluntad, que puede ser productivo o puede ser improductivo. Por el contrario, en el nivel de disminución de la voluntad encontramos cuantitativamente la hipobulia. Y la hipobulia es la disminución en la capacidad de tomar decisiones o actuar. La persona siente que no es capaz de poder hacer algo, que no hay forma de motivarse para hacerlo, que no siente el deseo de tomar decisiones o el deseo de actuar. Y que se pueden, ¿no? Es pensar a través del hecho de que como la persona no toma decisiones, quien domina entonces su actuar son los impulsos. Y estos impulsos se pueden presentar en dos niveles. Impulsos irresistibles, insensatos, o sea que no tienen aparentemente lógica o un proceso beneficioso voluntario, o impulso irresistible sistemático, o sea, que se establece bajo varias partes o etapas, o las famosas manías. Entonces, cuando hablamos de la hipobulia o la abulia, en el extremo más eh, menor, estamos hablando de la ausencia total, en el caso de la abulia, o hipobulia, ausencia parcial de la voluntad. Entonces, es la situación en la cual la persona no tiene capacidad para determinar una acción, tomar una decisión y ejecutarla. Y podemos hablar, por ejemplo, como ejemplos, algunos tipos de abulia. Tenemos la abulia melancólica, que es cuando el estado de ánimo del paciente está deprimido y la persona se siente incapaz de poder tomar decisiones o realizar acciones. Tenemos la abulia neurasténica, que es una abulia relacionada con el sentimiento de que lo que va a hacer le fatiga, le provoca cansancio. Y entonces la persona evita hacer actividades o acciones porque se siente agotada desde el punto de vista energético, no se siente con la capacidad de poder ejecutar acciones, pero que está relacionado más con una visión de tipo ansiosa y neurótica, porque la puede hacer, pero bajo su interpretación emocional no la hace.
Tenemos la abulia catatónica, que está relacionada con la incapacidad de la persona de poder ejecutar acciones. Y entonces aparece el estado catatónico, un estado en el cual el ser humano nota de que sus acciones motoras pueden estar congeladas porque no puede realizarlas, o pueden estar aumentadas, pero tampoco que tiene control sobre esas acciones. O sea, no son acciones que él pueda con libertad tomar, sino son acciones controladas por el estado catatónico. Y tenemos también la abulia esquizofrénica, que es la situación en la cual la persona ha perdido el control de sí mismo y entonces sus acciones no son parte de una conducta voluntaria, una conducta con libertad, sino impuestas por el proceso patológico. Volvemos a reiterar entonces, la bulia es la incapacidad para realizar el acto voluntario, sea por falta de vigor, que no le permite culminar la decisión, o sea por impotencia para tomar la decisión. Esta bulia puede ser fugaz, y hablamos de fatiga, o puede ser constante, y hablamos de depresión. La hipobulia normalmente se limita a formas secundarias de realizar algo en forma abreviada, débil y con imposibilidad o gran dificultad para realizar actos volitivos mayores. Y entonces en la hipobulia hay lo que se llama el predominio de las conductas automáticas sobre la libertad de actuar. Desde el punto de vista cualitativo, los trastornos de la voluntad pueden ser actos compulsivos o actos impulsivos. En la situación de los actos impulsivos, la actividad se hace automáticamente, ¿no? La persona lo hace sin control, pero es solamente una acción, como la cleptomanía, la piromanía o el impulso homicida. Mientras que en el acto compulsivo, ¿no? Lo que hay es una serie de etapas o procesos que se dan en una forma sistemática y ordenada. ¿Y por qué son compulsivos? Porque están relacionados con algún pensamiento que obliga a que la persona actúe. Es un acto compulsivo, a diferencia del acto impulsivo que generalmente puede ser hasta irracional. En el acto compulsivo, la acción se hace a veces para aminorar el pensamiento obsesivo que domina a la persona y lo que busca es disminuir la ansiedad que le genera el pensamiento obsesivo y por eso se siente obligado a realizar el acto compulsivo. Pues es un acto compulsivo preprogramado, con etapas, pero que el paciente lo hace con una forma de disminuir el estrés, la tensión, la ansiedad que le provocan los pensamientos obsesivos. Cuando hablamos de impulsos irresistibles, son impulsos que se presentan en la persona sin que ella pueda ejercer la libertad para controlarlas, de tal forma que se reaccionan en forma, ¿cómo se llama? Automática, sin que la voluntad de la persona o la conciencia de la persona pueda controlarlos. Estos impulsos irresistibles insensatos son aquellos a los cuales el sujeto se deja llevar en forma pasiva y ciega, casi como un autómata o un robot, que hace lo que hace ignorando a dónde quiere ir o qué es lo que quiere conseguir. Estos impulsos irresistibles insensatos son frecuentes en las fases agudas de algunos psicosis, también se pueden presentar en ciertos cuadros neuróticos que se acompañan con perturbación de la conciencia, salvo en la esquizofrenia, en la que se puede presentar el impulso irresistible con plena claridad de conciencia. Entonces hablamos de los impulsos irresistibles insensatos y hablamos de los impulsos irresistibles sistemáticos, que tienen que ver con una conducta preprogramada por etapas que va desenvolviéndose paulatinamente una tras otra. En los impulsos irresistibles sistemáticos tenemos, por ejemplo, la toxicomanía,
que es el consumo compulsivo de drogas. Es el consumo compulsivo de consumir drogas. La persona trata de dejar el consumo, pero no puede evitar seguir consumiendo porque el impulso no lo lleva al consumo. Y es irresistible porque lo hace automáticamente sin que su voluntad pueda controlarla y es sistemática por la situación compulsiva. Tenemos también la cleptomanía, que es la propensión a apoderarse de objetos ajenos que, cuya situación no es importante el valor de los objetos sustraídos, sino solamente el deseo de realizar el robo. Es la sensación, el impulso irresistible de robar. Y al hacerlo, hay todas las etapas que suceden en el impulso, en las etapas de la voluntad, pero en este caso no hay libertad de la persona para poder intervenir. La etapa de libertad no la tiene. Se ve obligado a hacer la conducta o el impulso irresistible. Y cuando logra eso, se siente relajado y tranquilo, porque antes está con el impulso, ¿no? Ve las posibilidades de realizarlo, pero no ejerce voluntad. La voluntad la ha perdido y entonces se desarrolla en un proceso en el cual la conducta se hace automáticamente. Igualmente tenemos la dromomanía o el famoso automatismo ambulatorio o fuga. Es la tendencia irresistible sistemática del paciente de cambiar de lugar, de alejarse, con lo que logra apaciguar, ¿no?, cierta tensión o ansiedad que presenta. Se acompaña a veces de un estado crepuscular de la conciencia, o sea que la conciencia se estrecha. La dromomanía, ¿no?, es frecuente en algunos procesos psicóticos, también se puede presentar en procesos, ¿no?, disociativos, como parte del estado crepuscular de la conciencia. Tenemos también otros impulsos irresistibles, insensatos, como la piromanía. La piromanía es el impulso violento a producir incendios. Generalmente está asociado a personas de naturaleza psicopática, o sea, aquellos que son agresivos, violentos, con tendencia a la destrucción y el desenfreno, y entonces tienen tendencia a actuar de esa forma, querer quemar las cosas, querer, ¿no?, destruir a las personas a través del fuego. En estos cuadros piromaníacos a veces se puede detectar antecedentes de intento suicida o también se puede encontrar trato brutal hacia personas o animales. La piromanía es una patología poco frecuente, pero muchas veces, ¿no?, se va a dar en algunos lugares. Por ejemplo, en los incendios de bosques, algunos incendios pueden ser aparentemente espontáneos, pero muchos de ellos después se evalúan y se encuentran de que pueden haber sido ocasionados por alguien que desea jugar con fuego. El pirómano es adicto al fuego, quiere jugar con el fuego, no quiere que el fuego crezca y por eso juega con él y provoca los incendios. Impulso homicida. Se diferencia de otras tendencias al homicidio porque la persona que tiene el impulso homicida no tiene motivaciones, ni real o imaginaria, a querer hacerlo. Se presenta en forma impulsiva. No es frecuente, por ejemplo, los impulsos homicidas en pacientes esquizofrénicos, trastornos obsesivo-compulsivos y personalidades violentas. Por eso, cuando usted tiene un paciente esquizofrénico, es importante que el tratamiento sea adecuado, porque si ustedes saben que el paciente tiene tendencias a hacer conductas impulsivas, porque en la esquizofrenia hay una pérdida del control del yo, y junto con ello la posibilidad de que él ya tenga antecedentes de agresión hacia otras personas en forma inmediata y sin discriminación, la responsabilidad es del paciente, de la familia y del médico para que trate de evitar el proceso de que esto se dé.
La mayoría de los procesos u homicidios que se han dado en las páginas policiales por pacientes esquizofrénicos ha estado asociado a las conductas psicóticas, alucinaciones, delusiones y al impulso o la pérdida del control de impulsos. Y el paciente realiza el impulso homicida sin diferenciar, ¿no?, lo que está haciendo. Dentro de los trastornos de la voluntad encontramos también el estupor, que es la falta de movimiento. La persona presenta una inactividad espontánea y que no se logra provocar reacciones en la paciente. Por ejemplo, la paciente no expresa mímica ni habla. Y usted le puede peñiscar, la puede golpear, le puede hacer cualquier cosa y la persona no reacciona. No reacciona al estímulo que usted le pueda dar. Es un estado en el cual la persona está como congelada, congelada en sus movimientos, como si fuera una estatua. Ahora, hay diversos tipos de estupores. Tenemos, por ejemplo, el estupor melancólico, que es el estado en el cual la inhibición, el estado mental está en un estado depresivo inhibitorio y el paciente no logra ni articular ni realizar ningún tipo de movimiento. Y entonces expresa así una fase depresiva y ustedes verán en sus fases, ¿no? Como ustedes han visto las máscaras de teatro, hay la máscara de la alegría y la máscara de la tristeza. Y ustedes van a ver en estos pacientes estuporosos una similitud con una cara de tristeza. Tenemos también el estupor maníaco, que es característico de pacientes en un estado de manía aguda, intensa, que por estar en un estado muy elevado de su estado de ánimo, también se bloquean y quedan como congelados, pero en un estado hiper, y presentan una máscara, ¿no?, de alegría extrema. Tenemos también los estupores histéricos, donde la persona no expresa ningún tipo de emoción, ¿no?, ni melancólico ni maníaco, pero su fase puede ser una fase ansiosa y la persona está también congelada. Y estas situaciones de congelamiento histérico se pueden dar después de crisis disociativas muy importantes. Entonces el paciente se congela. Ahora, ¿cómo diferenciamos entonces los tipos de estupor? El melancólico por la fase melancólica y que no se mueve, el maníaco por su estado aparentemente de alegría extrema, el histérico sabe cómo se consigue lograr descubrirlo cuando uno a una paciente con estupor histérico que generalmente está echada en una cama, usted la pone en una situación incómoda, por ejemplo, un brazo doblado y otro sin doblar, y observa que lentamente y aparentemente sin que nadie se dé cuenta, la paciente empieza a buscar una comodidad o una posición cómoda. Ese es el estado de estupor histérico. Tenemos también el estupor catatónico, que está relacionado principalmente con la esquizofrenia u otros trastornos neurológicos, que es un estado de rigidez total del cuerpo. El cuerpo y la musculatura está como un robot, rígido. No expresa emociones, ¿no? Está congelado y su fase es una fase aparentemente sin expresión. A veces hasta uno encuentra una cierta palidez en el paciente a la hora de observar su rostro. El paciente está como congelado totalmente y sin mostrar ningún tipo de expresión facial. Otros procesos o problemas que también se pueden presentar son procesos voluntarios anormales de repetición. Y entonces tenemos lo que nosotros llamamos iteración anormal de la voluntad. ¿Qué significa la iteración anormal de la voluntad? Que una persona realiza un acto aparentemente voluntario, como por ejemplo firmar un documento, pero la persona nota que después de que ha firmado el documento,
vuelve a hacerlo otra vez, ya sea en el mismo papel o en otro papel, vuelve a hacer la misma acción, firmar, y firma, y firma, y firma, y firma, y firma. A eso se le llama perseveración, que es la persistencia de un efecto motor verbal o puramente anímico que se repite más allá de la acción que es firmar y no lograr esa firma. Entonces basta con que firme una vez y el documento está hecho. No, el paciente firma y vuelve a firmar y vuelve a firmar o vuelve a firmar. Ya hemos hablado de las iteraciones o perseveraciones verbales, cuando la persona repite una palabra constantemente. A diferencia de esta persistencia dinámica de un acto motor, tenemos las estereotipias. Y las estereotipias son movimientos, ¿no? de corporales del ser humano que tienen que ver con situaciones de posición, de lugar verbal o gráfica que se realizan aparentemente sin sentido. La diferencia entre perseveración y estereotipia es que la estereotipia se realiza sin sentido. Por ejemplo, una persona está caminando, levanta los brazos hacia arriba, hace un movimiento gestual, vuelve a bajarlos, camina 2 o 3 pasos, vuelve a levantar las manos, hace un gesto con los movimientos con los brazos. Esa es una estereotipia motora. ¿Y por qué es estereotipia? Porque no llega a realizar un acto con un fin determinado. Es un acto sin motivación y sin sentido. Igualmente, una alteración que se puede expresar de la voluntad es el negativismo, que es la tendencia de la persona a no realizar determinadas actividades que se le solicitan. Es lo que nosotros llamamos la oposición primaria y gratuita. O sea, la persona se niega a obedecernos o a realizar un acto que nosotros le pedimos o responder. Por ejemplo, le preguntamos algo, está muda, le decimos que haga un movimiento de brazos o piernas, no lo hace. Entonces es lo que se llama mutismo, ¿no? O negativismo o conducta no motora o no expresión motora. Y entonces el negativismo se puede expresar de dos formas. Puede ser en forma pasiva, que significa que la persona no responde a lo que usted le pregunta o no hace el acto que usted desea, pero usted le coge el brazo, ¿no? Y si usted le dice levante la mano, coge el brazo y levanta la mano usted, y entonces el paciente no se opone a que usted le mueva la mano. Ese es un negativismo pasivo. Al contrario de la otra variedad que es la negativismo activo. Y en el negativismo activo, lo que estamos viendo nosotros es que usted le ordena hacer un movimiento, el paciente no lo quiere hacer o no lo hace, usted intenta hacer el movimiento por el paciente y el paciente se resiste. Por ejemplo, abra la boca y el paciente no mueve la boca. Si es pasivo, usted le puede abrir la boca y el paciente se deja. Pero si es un negativista activo, usted intenta abrirle la boca y el paciente se niega y resiste el acto que usted quiere realizar. El negativismo entonces puede ser desde el punto de vista motor, pero o de no realizar una conducta, y también se da en las situaciones de mutismo, cuando el paciente no quiere responder nada. Tenemos también la obediencia automática. Esta es una situación muy rara, no se encuentra fácilmente, se puede observar en algunas esquizofrenias crónicas con deterioro, y es la situación en la cual el paciente realiza las indicaciones o órdenes que usted le indica de manera pasiva e inmediata. Aun cuando usted le diga, por ejemplo, tírate contra la pared y golpéate la cabeza, el paciente obedece automáticamente, va y se golpea la cabeza. O tírate al suelo y el paciente se tira al suelo. O golpéate la cara y el paciente se golpea la cara. O sea, es lo que llamamos nosotros el automatismo, ¿no? Bajo órdenes o obediencia automática.
Tenemos también las famosas reacciones en eco. Y hemos visto en las alteraciones del lenguaje las famosas reacciones no de Colalia, donde lo que se hace es que la persona que está con el problema repite en forma de eco las palabras que le dicen. Pero tenemos también ecopraxia, que es cuando el paciente realiza las acciones que ve ejecutar a otro. Por ejemplo, usted está hablando con él, lo saluda y el paciente hace la misma conducta. Usted levanta el brazo y el paciente igual levanta el brazo. Entonces se llama praxia, ¿no? Un eco, una repetición de una conducta motora. La ecomimia, a su vez, es la repetición de expresiones, gestos y ademanes que el entrevistador puede expresarle al paciente y el paciente los repite como si fuera un espejo. Por eso todas estas acciones son acciones o reacciones en espejo. También tenemos lo que se llama la sugestibilidad psicopatológica, que es la predisposición individual de algunas personas a ser sugestionables. Y entonces, muchas personas, cuando uno nota que con facilidad uno le dice algo y ellas automáticamente lo asumen, lo absorben, ¿no? Y creen en lo que uno le está diciendo, a pesar de que puede uno estarles tomando el pelo. Y entonces lo que se llama ser una persona que es fácil de convencer, fácil de engañar, ¿no? Porque acepta todo lo que le dicen o todo lo que le hacen. Entonces esto es típico en los cuadros histéricos, pero también se va a presentar en la famosa psicosis inducida, la famosa folia do, donde lo que aparece es un desorden mental de tipo paranoide en dos o más personas que conviven juntas. Una de ellas tiene la patología y la otra se sugestiona, ¿no? Por esa patología. Tenemos también los actos compulsivos. Los actos compulsivos están relacionados con pensamientos obsesivos, ideas, imágenes o impulsos que se presentan en forma impulsiva en la cabeza de la gente y que se presentan repetitivamente en forma estereotipada y que lleva a la persona a realizar actos o rituales compulsivos que afectan la voluntad, pues porque tiene uno que hacerlos, porque si no los hace, hace que la persona entre en una ansiedad aguda. Entonces, los actos auditorios compulsivos son también conductas repetitivas que se repiten una y otra vez y van acompañadas de ansiedad. El ritual o el acto compulsivo es precisamente para bajar la ansiedad. Y es reconocido por el enfermo porque el enfermo se da cuenta que este tipo de actos no tiene sentido, pero que están motivados por los pensamientos obsesivos. Muy bien, entonces hemos visto, ¿no?, que la voluntad es un proceso que tiene varias etapas, que tiene que tener un impulso que lo lleva a plantearse, ¿no?, un proyecto de acción que va a deliberar ese proyecto de acción y al deliberar con libertad puede tomar una decisión y hacer la acción. Hemos visto entonces las anormalidades de la voluntad en el sentido de anormalidades cuantitativas, anormalidades cualitativas, y de esas anormalidades cualitativas hemos visto algunas conductas que de alguna forma socavan algunas de las etapas de los procesos de la voluntad. Y la persona realiza el acto aparentemente sin tener el control, sin poder detenerse o hacerlo voluntariamente. Entonces, esas son las famosas alteraciones de la voluntad. Vamos a pasar ahora a ver, ¿no?, los aspectos de la conducta motora. Bien, ¿me ven en la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Ahora vamos a hablar ya no de la voluntad global del ser humano de tomar decisiones con libertad y con un impulso y accionar, que es lo que hace que uno haga la conducta voluntaria.
Ahora vamos a hablar de algunas alteraciones que se presentan en el área psicomotriz del ser humano. Y entonces vamos a hablar de lo que es la psicopatología de la conducta motora. Cuando se estudia al ser humano, se encuentra que él expresa una psicomotricidad, o sea, una interacción con experiencias afectivas y cognitivas que se expresan a través de las diversas actividades que realiza el ser humano. La psicomotricidad permite el desarrollo de la persona porque aborda al individuo como un todo y evalúa los aspectos afectivos, sociales, intelectuales y propiamente motriz. La psicomotricidad refleja la actuación del hombre en interacción con experiencias que realiza, ya sea afectivas y cognitivas. Es una disciplina sobre la cual se basa todo el aprendizaje y su objetivo es ayudar a expresar las emociones a través del cuerpo, favoreciendo el desarrollo. Entonces, es lo que nosotros llamamos la expresión del lenguaje motor. Ahora, la psicomotricidad tiene dos elementos importantes, ¿no? El tono muscular, que tiene que ver con los músculos que el paciente tiene, y la armonía cinética, que tiene que ver con el movimiento armonioso que realiza a través de estas actividades psicomotrices. La psicomotricidad se expresa por el tono muscular o por la armonía cinética, y que llevan a lo que se llama canales de comunicación. Encontramos entonces la psicomotricidad provoca gestos y movimientos corporales, ya sea de la cabeza, las extremidades, las manos, las piernas, los pies, las facies, ¿no? Los ojos, y de tal forma que en algún momento determinado van a reflejar emociones, rasgos de personalidad o la expresión de alguna alteración psicopatológica. Entonces, para ello, entonces, la psicomotricidad tiene dos elementos importantes. Por un lado, la expresividad o comunicabilidad, ¿no? Que son factores de transmisión, ¿no? A través de símbolos socioculturales que hacen que la persona exprese, ¿no? A otra persona, ¿no? O le comunique a la otra persona lo que está pasando con él, como por ejemplo los cambios posturales, de sentarse, pararse o sentarse de una forma determinada, o arquear la ceja o expresar alguna fases, una mímica adecuada. Y a su vez la psicomotricidad tiene un área estructural que tiene que ver con la neurofisiología, ¿no? Y que tiene que ver con precisamente los elementos anatómicos, ¿no? Y neurológicos que la persona realiza a través de sus gestos y movimientos corporales. Y que nos lleva a su vez a que nosotros, para el estudio de la psicomotricidad o para evaluar la psicopatología de la psicomotricidad, tengamos que ver los aspectos estructurales y los aspectos expresivos, ¿no? De de las conductas no psicomotoras. Y entonces tenemos que puede haber alteraciones de la psicomotricidad que pueden corresponder a aspectos que tienen que ver con la expresividad o con la estructuralidad, o de repente ambas. Sin embargo, los cambios en la estructuralidad son los que producen efectos o alteraciones psicomotoras de interés psicopatológico. Cuando evaluamos las alteraciones psicomotoras, entonces tenemos que evaluar tres niveles: la expresión facial, las características del habla y la conducta motórica general. Y entonces tenemos que el sistema nervioso tiene el control, por ejemplo, del deseo de realizar el movimiento, se halla en los lóbulos frontales y en el sistema límbico. La estrategia para realizar el objetivo motor está en el área premotora. La planificación, ajuste e iniciación de los programas motores se encuentra en los ganglios basales y el cerebelo. El control de los procesos que rigen el movimiento está en la corteza motora primaria y el tracto motor descendente. Y la ejecución del movimiento
está en lo que se llama las células espinales. Como ustedes verán, cada una de estas áreas neurológicas tienen que ver con determinados aspectos relacionados con la psicomotricidad. Y entonces vamos a hablar ahora de los trastornos psicomotores, primero los generales o globales y después los específicos. En los trastornos psicomotores globales tenemos en primer lugar lo que se llama la agitación psicomotora. La agitación psicomotora es una forma de hiperactividad motora. El paciente presenta en forma sucesiva gestos, movimientos y conductas de una forma rápida y aparentemente sin ningún objetivo determinado, sin ningún fin. Entonces es una agitación psicomotora. Y entonces estas agitaciones psicomotoras o agitaciones psicomotrices, que ya algunos habrán visto en emergencia, se dan de esta forma, con una hiperactividad motriz. Ahora, se puede describir diversos tipos de agitaciones psicomotoras. Mm, Y tenemos las conductas o agitaciones reactivas, que son como consecuencia de situaciones de tensión extrema o estrés vividos por una persona y que se dan en forma de una agitación psicomotora como consecuencia de este problema. La causa de estas agitaciones reactivas pueden ser factores tóxicos, por ejemplo, el consumo de un producto farmacológico o la intoxicación o consumo y dependencia de drogas. Es una agitación reactiva. Agitaciones de base orgánica por un daño orgánico cerebral, que se debe generalmente a alteraciones somáticas o psíquicas que favorecen la aparición de angustia y excitación debido a daño en alguna área cerebral. En este caso, por ejemplo, en los famosos accidentes cerebrovasculares, ya sea zona de infarto, ¿no? O zona de falta de hemorragia. Y entonces, ¿qué se van a presentar? Pueden presentarse en la agitación, ¿no? Por trastornos orgánicos cerebrales, crisis convulsivas y trastornos de la conciencia en forma secundaria, que nos lleva a pensar en el cuadro orgánico cerebral. Ojo que siempre un trastorno de conciencia lleva a un problema orgánico cerebral. En tercer lugar, tenemos las agitaciones psicóticas. Las agitaciones psicóticas se van a dar generalmente en algunos procesos psicóticos. Generalmente el más conocido es la famosa esquizofrenia, donde el paciente presenta una angustia sin límites con crisis de violencia. Igualmente también se puede dar las agitaciones psicóticas en cuadros maníaco-depresivos con signos de euforia intensa o con depresión y ansiedad intensa. Esas son las famosas agitaciones psicóticas. De los cuadros generales de trastornos psicomotores agitados, podemos ir a los estados estuporosos. Ya hemos hablado de los diversos tipos de estupor. El estupor es un síndrome que lleva a lo que se llama inhibición o retardo psicomotor, donde el paciente permanece indiferente o distante del medio que lo rodea. El estupor puede ser reactivo, como reacción a un shock grave, por ejemplo, a una crisis de pánico, ¿no? A un traumatismo, un estrés postraumático, es un estupor reactivo, donde la persona se paraliza por miedo en situaciones catastróficas. Puede ser un estupor depresivo, frecuente en las depresiones psicóticas. El individuo se siente perplejo, abrumado por una angustia, culpa y con total incapacidad de poder tomar una decisión. El estupor catatónico, frecuente en la esquizofrenia catatónica, es una respuesta de contractura y rigidez por terror, angustia y perplejidad. Y se presenta porque el paciente siente una amenaza grave de que pueda pasar algo con él. Y como es obvio para él que eso puede pasar, se congela. Es como el congelamiento de los conejos cuando uno los asusta. Usted asusta un conejo y el conejo se queda paralizado. Es como el estupor catatónico. Tenemos también los estupores neurológicos,
relacionados con cuadros de encefalitis, epilepsia o intoxicaciones por sustancias tóxicas, donde lo que se encuentra una disminución de las respuestas verbales y motoras de la persona frente a estímulos que uno le realiza. Entonces, tenemos entonces por defecto el estupor en general. Seguimos y podemos ver los famosos temblores. ¿Qué son los temblores? Son movimientos musculares que van de un lado a otro, generalmente en un punto fijo del cuerpo, y que se presenta en forma de sacudidas involuntarias, rítmicas y rápidas. Entonces, esos famosos temblores. Y tenemos entonces que los temblores se pueden, a su vez, clasificar en temblores de reposo, que son, por ejemplo, en el cuadro de Parkinson, son temblores que se presentan con pacientes parkinsonianos, pero que desaparecen cuando están dormidos. Solo se presentan los temblores de reposo cuando el paciente está despierto y alerta, pero sin realizar ninguna actividad. Y se puede controlar por movimientos voluntarios del propio paciente. ¿Qué se encuentra en los temblores de reposo? Rigidez muscular o ausencia o disminución de los movimientos. Tenemos temblores posturales, que son sacudidas que aparecen al iniciar o efectuar algún movimiento. Y eso generalmente cuando uno tiene una postura forzada. Por ejemplo, queremos extender las piernas y empezamos a sentir que nuestras piernas no tiemblan. También tenemos temblores intencionales, que se pueden presentar cuando uno realiza un movimiento voluntario. Generalmente estos temblores intencionales se están relacionados a nivel del cerebelo, ¿no? Y que pueden ser por crisis de ansiedad, por la esclerosis múltiple, ¿no? O por parálisis de miembros inferiores. Se llaman temblores intencionales. Le voy a pedir, por favor, que apaguen su micro. Por favor, apaguen su micro. No podemos hacer prácticas en hermanos para tratar de ¿no? Exactamente. Porque dicen, ah, tu postura, por eso lo estoy. Ahí, pero ya sabemos cómo se hace. ¿Por qué mi niño me está llamando? No te mencionas. Ay, perdón. Bien, ahora podemos diferenciar los temblores que pueden ser de acción rápida o de acción lenta. De acción rápida es cuando se presenta el temblor de 8 a 12 movimientos por segundo y de acción lenta cuando los temblores se presentan de 4 a 6 movimientos por segundo. Los de 8 a 12 movimientos por segundo están generalmente relacionados con estados de ansiedad, ya sea fobia social o por estados intoxicados de alcohol u otros productos, por ejemplo en el delirium tremens. Los temblores de acción lenta están asociados con trastornos de enfermedades estructurales del cerebro, principalmente en la enfermedad de Wilson. Tenemos también, como con el trastorno psicomotor, las famosas convulsiones. Las convulsiones son movimientos musculares en forma de contracciones violentas, ¿no? Que no se pueden controlar de la musculatura voluntaria y que se pueden presentar en varios grupos musculares o en todo el cuerpo en forma general. Y tenemos dentro de estas convulsiones dos tipos específicos de convulsiones. Convulsiones de gran mal, que presentan una fase tónica y una fase clónica o fase convulsiva. En la fase tónica, lo primero que aparece es una contracción brusca y suspensión de la respiración, pérdida de la conciencia y una contracción muscular de toda la cabeza y las extremidades del cuerpo. Pasa un periodo y empieza la fase clónica o la fase convulsiva. Entonces empiezan los movimientos convulsivos involuntarios rítmicos irregulares que pueden empezar en los brazos o piernas y pueden alterar incluso los músculos perioculares. Después de que se presenta la convulsión,
hay una recuperación paulatina del nivel de conciencia que puede durar mediamente entre 20 o 30 minutos la recuperación de una crisis convulsiva y puede llevar a estados confusionales con movimiento o tempestad de movimientos, agitación y desorientación propia, propia y del entorno. Por otro lado, tenemos convulsiones de pequeño mal, que generalmente se manifiestan principalmente por estados de ausencia, donde el paciente se queda perplejo, aparentemente congelado, no se da cuenta de lo que está pasando con él, hay una pérdida total y breve, ¿no? De la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando, y le puede durar entre 5 o 15 segundos. Y durante este periodo el individuo queda paralizado. Tenemos también los tics. ¿Qué son los tics? Son movimientos musculares focalizados, rápidos y espasmódicos que se manifiestan de forma involuntaria, en forma aislada, inesperada, repetitiva, ¿no? En forma frecuente, sin propósito y en intervalos irregulares. Los tics pueden ser psicológicos y pueden ser orgánicos. Si son orgánicos, los tics están asociados más a la Corea de Huntington o al famoso tic múltiple crónico, el famoso síndrome de Gilles de la Tourette. O pueden ser tics psicológicos, que se pueden presentar como tics transitorios en la infancia o tics crónicos simples. Lo interesante de los tics es que estos síntomas desaparecen durante el sueño, son reproducibles a voces a voluntad del individuo, pueden inhibirse voluntariamente y no existe modificación de los reflejos y su etiología, en el caso de los psicológicos, no es orgánica. Pasamos a otro trastorno psicomotor que son los espasmos. Y los espasmos consisten, ¿no?, en movimientos, ¿no?, espasmódicos, contractura con movimientos espasmódicos del paciente. El paciente tiene una contractura y a su vez un movimiento asociado a esta contractura. Y entonces podemos tener el espasmo torticular, que consiste en un movimiento de rotación de la cabeza hacia un lado, una contractura que lleva al paciente a mover la cabeza hacia un lado. Tenemos también los espasmos profesionales, que son contracturas de determinados grupos musculares que pueden estar relacionados con el trabajo que uno realiza. Y pueden presentar una pequeña parálisis o temblores. Por ejemplo, el espasmo que se presenta cuando uno está jugando pelota y ¿cómo se llama? Los gemelos se le contraen. Hay un espasmo muscular ahí. O, por ejemplo, la persona que se dedica al tenis y por situaciones de mucha actividad con la muñeca y el brazo, termina presentando un espasmo de la zona del antebrazo y de la mano que le impide continuar, ¿no?, compitiendo. Dentro de los espasmos hay dos espasmos que son originales o llamativos. Tenemos los espasmos saltatorios de Van Burger, que se presentan en forma de accesos súbitos que se localizan en los músculos de la pierna y que obligan al individuo a saltar y agitarse. Por eso se les llama espasmos saltatorios de Van Burger. El paciente se le contraen los músculos y empieza a saltar. Tenemos los espasmos saludatorios de Salam, que consisten en contracciones localizadas en los músculos del cuello que obligan al individuo a flexionar el cuello y extender repetidamente el cuello, recordando el gesto de saludo, o sea, el movimiento de la cabeza de saludo. Espasmo saludatorio de Salam. Tenemos un trastorno psicomotor ya más complejo que es la famosa catatonía. Cuando hablamos de catatonía, hablamos de tres grupos de síntomas que se dan en conjunto. Por un lado, la catalepsia, que es la situación que el paciente tiene una actitud inmóvil, rígida, ¿no? Y que hace que el paciente pueda ponerse en una posición de repente incómoda y el paciente va a permanecer en esa posición incómoda sin moverse. Eso se llama catalepsia, ¿no? Y hace que el paciente parezca una estatua de cera. Uno lo pone en una posición determinada
y hace que el paciente permanezca en esa posición por bastante tiempo o rato y él no puede hacer nada por modificarlo. Junto con esta catalesia se presenta el negativismo, que es la actitud de oposición a cualquier movimiento que se le pueda ordenar. Y junto con ello, la presencia de ecosíntomas y obediencia automática. Repetición de automática de movimientos, palabras o gestos producidas por el que entrevista. Tenemos también las famosas estereotipias. Las estereotipias son repeticiones innecesarias y continuas de movimientos o gestos que, a diferencia de los TIC, que son cortos y limitados, las estereotipias son conductas más organizadas y complejas. Y podemos tener dos tipos de estereotipias complejas y estereotipias simples. Los estereotipias simples son patrones motores arcaicos y confusión estimulativa debido a alteraciones estructurales, o sea, el movimiento de alguna parte del cuerpo en forma repetitiva. A diferencia de una estereotipia compleja, donde los movimientos son llamativos y hay compromiso aparatoso de las manos y los brazos. Otra alteración psicomotriz es la discinesia o disquinesia, que se puede presentar en forma aguda y hablamos de series de contracciones de los músculos mono o bilaterales de las extremidades superiores del cuello y la espalda. Esta disquinesia aguda puede provocar contracturas dolorosas en las personas y son de músculos, ¿no? De contracción de músculos voluntarios. A diferencia de la disquinesia tardía, que generalmente son alteraciones de movimientos involuntarios y raros que se expresan a través de movimientos en la lengua, la boca y la cara. Estas disquinesias tardías, ¿no? Como el hocico de conejo, cuando el conejo protruye su boca como un tubo, la lengua de serpiente, que es la tendencia del paciente a sacar la lengua constantemente. Entonces, eso se llama disquinesia tardía. Tenemos también las apraxias. Las apraxias son alteraciones o dificultades para llevar a cabo actividades que exigen una secuencia y un orden determinado de movimientos. Entonces, la persona que tiene alterada esto no puede hacer, por ejemplo, una construcción ordenada o hacer una torre, por ejemplo. Es una dificultad también para realizar actividades que requieran cierto nivel de complejidad psicomotora. Por eso la apraxia tiene que ver con ese aspecto. Pero es no poder realizar actividades secuenciales coordinadas que siguen una serie de movimientos establecidos. ¿Qué cosa es el manerismo? El manerismo son presencia de movimientos parásitos que aumentan la expresividad y los gestos o la mímica. Un manerismo muy frecuente es ese que hace a veces los pacientes de agarrarse la nariz. Normalmente cuando nosotros estamos pensando, nos agarramos la nariz, nos agarramos ¿cómo se llama? El mentón, nos agarramos la oreja, pero es una reacción limitada. En el caso del manerismo, es movimientos constantes, ¿no? Que se presentan en forma de situaciones parásitas, o sea, que no necesariamente deberían presentarse. Por ejemplo, estarse tocando el mentón a cada rato, agarrarse la nariz, ¿no? Jalarse la oreja a cada rato. Esos son manerismos, movimientos parásitos que aumentan la expresividad de la persona a través de gestos y mímica. Ya hemos hablado de la ecopraxia, que es la imitación de movimientos y gestos de la persona que el paciente está observando. Tenemos que hablar de la acaticia. La acaticia es una sensación interna de inquietud motora que se manifiesta por la necesidad del paciente de estar en constante movimiento. Y el paciente entonces siente el deseo de caminar de un lado para el otro, no se siente tranquilo, se para, se sienta, no está cómodo en ningún momento. La acaticia entonces es la sensación interna de inquietud, que se puede controlar con ansiolíticos y en el caso de la acaticia farmacológica por psicóticos o antipsicóticos, perdón, se puede utilizar, ¿no? Viperideno para controlar esas reacciones.
o disminuir la dosis del antipsicótico. Parkinsonismo. El parkinsonismo es la presencia de ciertas características motoras, psicomotoras en la persona. Lo que uno encuentra primero es una bradicinesia, o sea, el paciente se mueve en forma lenta a pasitos. Temblor en el reposo, el paciente estando sentado tiembla, pero si hace un movimiento se le pasa el temblor. Rigidez muscular, de tal forma que los músculos están como si fuera un robot. Y inestabilidad postural, porque el paciente puede empezar a caminar y no puede detenerse y se va y se estrella contra la pared o algo que le evite que continúe avanzando. Ese es el famoso Parkinsonismo. Y se puede presentar en una gran variedad de enfermedades, principalmente degenerativas. Ya hemos hablado del mutismo, ¿no? El mutismo es la situación en la cual el paciente se mantiene callado y no emite sonidos. Sin embargo, uno lo encuentra despierto y consciente y que entiende las órdenes. El mutismo puede ser asinético o puede ser electivo. El mutismo asinético está asociado a un estado de inmovilidad. Uno puede ver que el paciente puede mover los ojos, pero está congelado y no habla. Y el mutismo electivo, cuando generalmente estos son los niños, rehúsan hablar en determinadas circunstancias sociales, ya sea por timidez o por otras circunstancias. Ya hemos hablado del famoso mutismo electivo de los niños. Distonía. La distonía es una contracción tónica involuntaria de un grupo muscular que provoca una postura anormal sostenida. Aparece en forma brusca a las pocas horas o días del inicio o aumento de alguna medicación y puede presentar entonces distonía. Muy frecuentemente, cuando uno da haloperidol o da risperidona o algún antipsicótico típico, puede que aparezca en emergencia el paciente con efectos de distonía muscular provocada por efectos de los antipsicóticos. Por eso se habla de contracciones tónicas involuntarias de un grupo muscular que provoca una postura normal. Puede hasta provocar opistótonos, como si fuera un ataque de, ¿cómo se dice? Provocada por un virus, ¿no? Entonces, la distonía aguda puede producir tortícolis, ¿no? Puede provocar que la lengua salga a través de la boca, ¿no? Y la mandíbula quede congelada y los ojos entren en elevación hacia arriba como si se fueran a elevar. Esa es la famosa distonía, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, es una emergencia médica secundaria, por ejemplo, provocada por antipsicóticos y uno tiene que ponerle al paciente relajantes musculares, benzodiazepinas o antiparkinsoniano. Tenemos también la corea. La corea es un movimiento hipercinético de velocidad intermedia entre la atetosis, que es un movimiento hipercinético lento, y la mioclonía, que es un movimiento hipercinético rápido, que consiste en sacudidas de una extremidad que aparecen incorporadas en movimientos intencionados. Entonces el paciente presenta sacudidas al mover la mano, ¿no? O al mover el pie, mientras que la atetosis son movimientos lentos, reptantes, sinuosos de las extremidades, que generalmente están asociadas con lesiones cerebrales perinatales. Y entonces se parece mucho a esos movimientos del baile hawaiano, ¿no? Hula hula, movimientos reptantes. Así se parece la tetosis. Otro término u otra alteración psicomotora es el balismo, que tiene que ver con lesiones del núcleo subtalámico. Cuando hay lesión en esta área cerebral, va usted a encontrar movimientos violentos de gran amplitud, de forma unilateral de una extremidad, que parece que se disparara bruscamente de la pelvis o del hombro. O sea, el movimiento es rápido, ¿no? Y casi violento, en forma impulsiva, y que
tiene que ver con lesiones del núcleo subtalámico, pero que expresa que la extremidad o este movimiento se realiza en forma instantánea, violenta e incontrolable. Tenemos también las mioclonías, que son contracciones musculares rítmicas o arrítmicas de intensidad suficiente como para mover una extremidad. Estas mioclonías pueden ser hereditarias, se pueden presentar en alteraciones del sueño, por ejemplo, las mioclonías en los famosos sueños donde el paciente ¿no? Parece como si estuviera pateando pelota, ¿no? Inquietud se llama la inquietud de los pies. Y también estas mioclonías pueden ser inducidas por psicofármacos o fármacos. Hemos visto entonces trastornos de la conducta motora mayores, ya sea estados de agitación psicomotriz o lo opuesto, ¿no? Los estados de estupor. Hemos visto los cuadros de convulsiones, ¿no? Y una serie de procesos anómalos que se desarrollan como parte de alteraciones de la conducta psicomotora. Vamos a hablar ahora del área específica del rostro o la mímica, que también se puede expresar dentro de los trastornos psicomotores. Y tenemos las hermimias, las hipomimias y las dismimias. Tenemos las herminias o hipermimias, que son una expresión de los músculos faciales y la mirada que se presenta en forma distraída o al acecho, en forma generalizada. Y entonces hablamos de una hipermimia generalizada, donde participan todos los músculos de la cara y la mirada no se fija, sino que se halla distraída o al acecho. Tenemos la hipermimia polarizada, que puede expresar un estado afectivo monotemático, tristeza, ansiedad, no ira. Tenemos las hipomimias, que pueden ir desde la escasez de movimiento hasta la inmovilidad completa de todos los músculos de la cara. Y entonces la cara es de palo, no expresa nada. Y tenemos las dismimias, que son alteraciones o discordancia entre la expresión verbal y la expresión facial. A eso se le llama paramimias o mímicas discordantes. Hay también las mimias reflejas o ficticias, que son reacciones que se reproducen al instante, como por ejemplo guiños o movimientos de la boca del observador en forma de espejo, o sea, mimias reflejas o ficticias. Entonces, estos elementos se han sacado de Belloc y Vallejo. Muy bien, preguntas en este nivel con respecto a lo que hemos tocado el tema. ¿Alguien tiene alguna duda o desea alguna aclaración, por favor? Es importante que tengan en cuenta entonces que estos aspectos de la observación y el famoso lenguaje no verbal son áreas que necesitan entrenarse, entrenar a oír y a ver y observar a una persona quitándole todos los aspectos verbales, porque puede ser que los aspectos verbales nos confundan. Entonces, una forma de entrenarse a lo que se llama observación es a través de la televisión. Usted puede prender un programa como una novela o una serie y baja el volumen o le quita el volumen a la imagen y se dedica exclusivamente a observar los gestos y las conductas motoras de los personajes. Y empieza usted a analizar o a tratar de sacar conclusiones de lo que expresa cada uno de estos personajes, ¿no? Que es como ver cine mudo. Y entonces su observación es importante para analizar qué es lo que el personaje está tratando de expresar. Por eso la participación de la visión y la capacidad de prestar atención a lo que el paciente realiza o los gestos, la conducta que realiza son importantes en una evaluación psicopatológica. Muy bien,
Preguntas en este nivel. ¿Alguien desea hacer alguna interrogante? Si no, vamos a hacer algunas preguntas puntuales para saber si hemos logrado llegar a ustedes. A ver, Cintia, Cristel, ¿me escucha, Cintia? Ah, Franco, dime, Franco. Sí, doctor, en la parte de acaticia, ¿necesariamente tiene que ser algo patológico o es como una característica que tiene la persona? Se habla de una alteración psicomotora, porque la caticia no es algo que uno presente. La caticia es una sensación, ¿no? En la cual la persona se siente inquieta, no puede pararse, no se puede sentar, ¿no? Y que puede estar motivada por diversas causas. Puede ser, por ejemplo, la ansiedad es una forma de acaticia, pero la ansiedad uno lo expresa de diversas formas. Contracturas, temores, sensaciones de morir, opresión en el pecho. Esas son sensaciones de ansiedad, sudoración en la mano. Pero la caticia específicamente es esa inquietud motora, esa sensación de que usted observa en el paciente de que está parándose, se sienta, se para, se sienta, y usted le pregunta qué le está pasando y el paciente dice, no lo sé, me siento inquieto, no me siento a gusto, estoy intranquilo. Entonces, eso sí es un trastorno del área psicomotora. Muy bien, me quedé con, a ver, Zulema, ¿está Zulema, Mirel? ¿Zulema se encuentra? ¿No se encuentra Zulema? Es importante que ustedes logren contrastar la información que ustedes van recabando con las exposiciones teóricas, porque esto le va a ayudar mucho para poder designar adecuadamente el tipo de problema psicomotor que su paciente puede estar presentando. A ver, Eddie Samuel Pinedo, ¿se encuentra? Eddie, Claudio Andrés López, ¿se encuentra? ¿Pueden ustedes aperturar su micrófono para que puedan participar? Brenda Xiomara, ¿se encuentra Brenda? Tengo la ligera sospecha que todos se han vuelto mutistas. ¿Algún comentario, por favor? Bien, tengo dos conductas que se están expresando acá por parte de ustedes, el negativismo y el mutismo. Bueno, dejaremos esto entonces allí. Vamos a dar por concluida la clase. Nos estamos viendo en la próxima, en el próximo tema que nos toque, ¿no? Manejar. Ok, cuídense.